Buenas tardes. Seguimos con nuestro estudio esta tarde en la epístola a los Efesios. Sabe que toda la Biblia tiene igual importancia, pero creo que los dos libros en la Biblia, aparte de los Salmos, de que he recibido más materia para reflexión personal, son seguramente el Evangelio de Mateo y la epístola a los Efesios. Entonces hoy estamos en el capítulo 2. La semana pasada hemos mirado los versículos 1 hasta 10 que describen nuestra salvación y la vida que Cristo nos dio. Ahora, a partir del versículo 11 hasta el versículo 22, se habla de la paz, pero lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Efesios y capítulo 2, a partir del versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles o naciones, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado ya va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sería muy pretencioso pensar cubrir todo ese texto tan rico en un solo sermón. Entonces, bueno, vamos al menos a hacer dos domingos con ese texto. Domingo próximo haremos los últimos versículos del texto. Pero se habla ahí de la paz. El versículo 14, que es el centro de mi pensamiento esta tarde, es porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesucristo, obviamente, porque Él es nuestra paz. Creo que la paz es algo que todos quieren, ¿no es cierto? El Evangelio es el secreto para tener la paz, en todos los sentidos. Lo que Jesús hizo en la cruz era obtener la paz para nosotros. No solo que lo obtuvo, sino su misma persona es nuestra paz, según ese versículo 14. Ya que Él es nuestra paz, por tanto, tenemos paz con los demás, tenemos paz interior y, sobre todo, tenemos paz con Dios, como lo dice en 2 de Corintios, segunda epístola a los Corintios y capítulo 5,
los versículos 19 y 20, donde leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando, es decir, haciendo paz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliarse es hacer las paces, sencillamente. Noten el imperativo en el versículo 11 de nuestro texto en Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, etc. Al resumir este texto podemos ver de qué hemos de acordarnos. En los versículos 11 a 13, acordarnos de nuestro pasado, donde estuvimos sin derechos, ni siquiera esperanza. En el versículo 13 también habla del cambio hecho por la sangre de Cristo. Acordarnos de eso también. El versículo 14 habla de la pared de separación que está derribada. Es una separación entre nosotros y Dios, también la separación entre los judíos y los no judíos, porque era un pueblo aparte, pero ahora todos igual en Cristo. Acordarse según el versículo 16, que somos un solo cuerpo. No hay dos clasificaciones de personas en la familia de Dios. ¿Sabe? Yo había oído decir que habría un grupo de salvos en la nueva tierra y en otro grupo de salvos en el nuevo cielo. Vaya cosa. Pero somos un solo pueblo, así que no será así. La Biblia dice que somos un solo cuerpo y conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! En el versículo 20 dice de acordarnos de nuestro fundamento, que son los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Y Jesucristo siendo la piedra del ángulo, todo está centrado en Cristo. Al versículo 21 habla de la iglesia que va creciendo. ¿Creciendo en qué? ¿En número o en madurez? Pues seguramente en los dos. Ya sabemos que la iglesia ha ido creciendo en número, pero también los creyentes van creciendo en madurez. En los versículos 21 y 22 habla del edificio coordinado por Dios. Eso es la imagen de la iglesia, ¿no? El edificio coordinado por Dios, el templo santo en el Señor, la morada de Dios en el Espíritu. No es un edificio físico, sino es un grupo de creyentes. No tiene nada que ver con el edificio físico. Se puede reunir en un campo, somos la iglesia. Podemos reunirnos bajo un árbol, somos la iglesia. En una casa particular, como lo hacían los primeros creyentes, somos la iglesia. Pues el propósito de este pasaje, de los versículos 11 a 22 en capítulo 2 de Efesios, el propósito de este pasaje parece ser el de demostrar qué privilegio tenemos ahora como iglesia y también como individuos, ahora que somos salvos, pero individuos dentro de la iglesia. Yo siempre digo que alguien que quiere estar separado de la iglesia y se dice cristiano, pues cuando lee el Nuevo Testamento está leyendo correo ajeno, porque fue escrito a las iglesias. Si la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Entonces,
se habla del peligro de olvidar nuestra geografía espiritual. En la escuela los niños aprenden la geografía. Nosotros necesitamos estar conscientes de nuestra geografía espiritual, es decir, a veces el peligro de no saber dónde estamos, porque la Biblia dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Estamos en Cristo. Es ahí donde estamos. Y podemos olvidar esto. Bueno, vamos por partes entonces. Podemos apreciar esto donde estamos en contraste a lo que éramos antes. En contraste a lo que éramos antes. Hay provecho de recordar nuestro triste estado de antes. Dicen que no hay que mirar atrás, pues a veces es bueno mirar atrás y recordar cuán triste éramos, cuán miserable éramos. A veces sin siquiera darnos cuenta entonces. Según los versículos 11 y 13, dice que éramos sin Cristo, sin derechos de ciudadanía en el reino de Dios y sin esperanza. Eso es muy duro y creo que lo más duro es ser sin esperanza. Porque cuando todo va mal, al menos se puede esperar un mejor futuro, ¿no es cierto? Algún día, eso de COVID-19, la pandemia, debería terminar normalmente. ¿No nos gusta la política de nuestro país? Bueno, quizá algún día eso termine. No nos gusta la temperatura, pues eso acabará cambiando. Pero aquí dice sin esperanza. Sin esperanza en cuanto a nuestro estado espiritual. No teníamos ninguna esperanza. Cuando todo va mal, al menos se puede esperar un mejor futuro. Pero cuando uno se halla sin esperanza, pues las cosas andan muy mal, pero muy mal. Así, si se siente usted algo decepcionado de la vida cristiana, piensa en lo que era antes sin Cristo. Es claro que la vida cristiana no es ninguna cama de rosas, ¿no? No estamos en lujos, no tenemos la buena salud garantizada, quizá no tenemos riquezas, quizá hay hasta otros creyentes que no nos tratan igual de bien como pensáramos, como pensamos que merecemos, aunque no merecemos nada. Pero ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? Sin esperanza, sin derechos en la ciudad celestial. Entonces, mirando atrás, nos ayuda a estar feliz ahora. Nos ayuda a apreciar nuestro ahora, ¿no? ¿Cierto? También lo podemos apreciar nuestro estado presente en nuestra relación, los unos con los otros. Eso es la gran bendición que tenemos en la iglesia y en Cristo. Que estamos juntos, estamos unidos. ¿Sabe? Hay una historia que cuando el príncipe de Gales, el hijo del rey o reina de Inglaterra, se llama príncipe de Gales, y visitó la India en el tiempo en que supongo que la India era parte de un dominio de los ingleses. Pues cuando visitó la India, y los de India erigieron un muro o una pared para separarlo a él del pueblo. Era la manera de ellos de querer honrarlo. Pues el príncipe de Gales ordenó que ese muro fuera derribado, porque no quería estar separado del pueblo. Pues era un buen gesto. Pero si bien Jesús derribó la pared que nos separa de Él, según el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Entonces,
Él derribó esa pared causada por diferencias de raza, diferencias de estilo, diferencias de riqueza, diferencias de capacidad intelectual. Ya no hay muro, no hay pared entre los creyentes. Entonces debemos estar seguros de no volver a construir esa pared, no volver a poner la diferencia, ni siquiera entre las naciones de Israel, ni tampoco entre diferentes tipos de cristianos, de creyentes. La iglesia hace que todos seamos uno, un solo pueblo, una sola iglesia. Eso es lo maravilloso. No hay dos clasificaciones de personas en la familia de Dios. Como comenté antes, que algunos creen que habría un grupo de salvos en la nueva tierra y otro en el nuevo cielo. Y eso no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio, que dice que somos un solo pueblo. La Biblia dice que somos un solo cuerpo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es en el versículo 19, en caso de que no se ha bien fijado en esto. Entonces, primero, apreciar nuestro ahora, lo apreciamos en contraste a lo que éramos antes. Lo podemos apreciar en nuestra relación los unos con los otros. Ya lo sé. Hay creyentes en la iglesia que a veces los encontramos molestones, ¿no? Hay creyentes en la iglesia en que nos cuesta llevarnos bien, pero estamos la misma familia. Y a veces entre hermanos y hermanas hay ciertos roces, ¿no? Pero somos uno en Cristo, y si nos recordamos de esto, eso nos ayudará a llevarnos bien. Pues finalmente lo podemos apreciar en nuestra nueva relación con Dios, con el Creador del universo. Nuestra nueva relación con nuestro Creador, con el que normalmente nos condenaba, normalmente no podía mirarnos por lo que pecaminosos que éramos. En el libro de Habacuc nos dice que Dios tiene los ojos demasiado puros para mirar la maldad, el pecado. Pero ya no es así. Ya tenemos una relación con Dios. Ya no somos separados de Dios. Ya somos juntos con Él, en su misma familia. Él es nuestro Padre ahora, nuestro Papá celestial. Y tenemos todos los privilegios de la familia. Tenemos, ¿sabe? El mismo privilegio que Elías. ¿Sabe que el profeta Elías se presentó delante del rey y dice que yo estoy en la presencia de Dios, de Jehová? En Primero de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Vamos a leer el texto exacto. Entonces Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey malvado: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y usted puede decir lo mismo si ha puesto su confianza en Jesús por su salvación. Vive Jehová, mi Dios, en cuya presencia estoy. Wow. Usted está en la presencia de Dios. Sí, ¿qué significa eso? Significa que tenemos el derecho de orar, de hablar con Él y de estar en comunión con Dios. Y claro, de escuchar su voz, leyendo su palabra, meditando su palabra, escuchando su palabra.
que podemos aprender de Dios. Tenemos, y eso es lo más sorprendente, lo más enorme, tenemos el Espíritu Santo. Si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Él está en nuestras vidas. Él es nuestra guía. ¡Wow! Estamos tan privilegiados. Si la Biblia no nos dijera, no lo podría creer, que tenemos tanto por tener la paz con Dios. De enemistad que estuviéramos, éramos enemigos de Dios. Y cuando éramos enemigos de Dios, según Romanos 5, Cristo murió por nosotros, haciendo que tengamos la paz con Dios. ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Nunca hay que pensar que ciertos cristianos tienen más espiritualmente que otros, porque eso no es cierto. Sí, hay creyentes que entienden mejor lo que tienen. Hay creyentes que están más entregados al Señor. Hay creyentes que son más consecuentes con su vida cristiana, quizá porque lo entienden mejor, no sé. Pero no es porque tienen más que el otro. No tienen más de Dios, no estamos más cercanos de Dios que otro. Todos estamos igual de cercanos a Dios. ¿Usted cree que el pastor es muy cercano a Dios? Pues lo es, pero usted también lo es. El pastor tiene un ministerio especial de poder enseñarles en la iglesia y cuidarles y vigilar sobre ustedes para protegerles espiritualmente. Es un trabajo que Dios le ha dado. Pero estar más cerca de Dios que los otros creyentes, no. Todos somos igual de cercanos a Dios. Eso es lo maravilloso, ¿no? Espiritualmente todos tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovecharlo desarrollando esa relación, esa comunión con Dios y disfrutando de ello? El fondo de todo este texto es el hecho que Cristo es nuestra paz. ¿Sí? La paz con Dios. La paz entre nosotros. Y también la paz interior. Qué hermoso es eso. ¿Cuántos en el mundo quisieran tener la paz interior? ¿Cuántos van a ver a psicólogos o psiquiatras para tener paz interior? Bueno, los psicólogos y los psiquiatras pueden ayudar en muchas cosas, pero no nos pueden dar la paz interior. Eso lo recibimos con Cristo, en Dios. Alguien lo recibió diciendo, Jesús tiene la cruz y yo en cambio tengo la paz. Cuando la verdad, lo que merecemos, Cristo es nuestra paz, entonces Cristo sí que tenía la paz y nosotros merecíamos la cruz. Pero es Cristo que tuvo la cruz y nosotros tenemos su paz. ¡Qué maravilla! Disfrutemos pues de esta paz que Él nos dio. La semana que viene, Dios mediante, volveremos a mirar los versículos 19 hasta 22 de este capítulo. Son particularmente interesantes en cuanto a la iglesia y vamos a mirar ese texto de más cerca. Que el Señor les bendiga, les animo a seguir meditando ese pasaje que hemos mirado. Vuelven a leerlo, a meditarlo y pide a Dios que le muestre cómo eso se aplica a su vida. Que el Señor le bendiga y que le dé una buena noche de descanso.